Hemos hablado de posicionamiento gastronómico, hemos hablado sobre la planificación gastronómica, sobre las directrices que debe de tener, y entonces ahora vamos a hablar del posicionamiento. El tener una posesión dentro de un mercado es indispensable para cualquier tipo de negocio, pero uno de los primordiales, ¿verdad? Y fáciles es la gastronomía. Yo les indico en su momento fácil, porque recordemos que los alimentos, pues, siempre son requeridos, ¿verdad? Nosotros, regularmente nos alimentamos 3 veces al día, desayuno, almuerzo y cena, y siempre y cuando, pues, estemos dentro de un mercado, competitivo, es decir, accesible. Entonces, dentro de este posicionamiento gastronómico existen 2 sectores que tienen un potencial de crecimiento y de generación de riqueza. Definitivamente. En la comida se sabe que siempre es un factor primordial, porque siempre se va a tener un ingreso, lejos de tener pérdidas. Vuelvo a repetir, siempre y cuando tengan, o mantengan, ¿verdad?, precios accesibles a la población o al cliente al cual se está dirigiendo. Dice, uno va a ser el turismo y el otro la alimentación. Definitivamente hemos escuchado en varias ocasiones que el sector turístico es uno de los potenciales dentro del Producto Interno Bruto, del cual podemos nosotros entonces encontrar que ejerce un papel decisivo dentro de la sociedad laboral. En este caso, además de generar una marca en el país moderna, es una situación atractiva que viene y se proyecta a nivel internacional. La comida, siempre que nosotros, nos desplacemos o estemos donde estemos, si estamos de viaje, estamos en casa, estemos donde nosotros nos encontremos, pues siempre vamos a encontrar este factor en que vamos a necesitar de alimentos en su momento. Entonces, acá podemos encontrar y dice, los datos demuestran que cuando los turistas vienen a nuestro país, han tenido la motivación o la información gastronómica. ¿Qué pasa entonces? Al igual que cualquier otro país en el mundo, cada país, cada cultura tiene sus condimentos, sus alimentos, de los cuales hacen representativas algunas comidas típicas. Por ejemplo, nosotros sabemos claramente que la descendencia, o el origen ancestral nuestro es de los mayas. En su momento hemos hablado, ¿verdad?, que los mayas cultivaron el maíz, el trigo, el cacao, algún tipo, por ejemplo, de chile, etcétera. Ya con eso nosotros entonces ya estamos dando inicio a una idea de cómo está conformada la cultura. Nosotros sabemos claramente que para cada festejo, social dentro de nuestro ambiente, si tenemos un cumpleaños, pues, generamos un pastel. Si tenemos alguna celebración, siempre vamos al típico, ejemplo, la Navidad, los paches, ¿verdad? Entonces, sobre eso es que nosotros ya tenemos una herencia gastronómica y que es la que nosotros promovemos. Eso sería de forma así, muy, muy informal. Ya de forma, establecida a nivel de un restaurante, a nivel de un local, de una empresa como tal, pues ya nosotros vemos que ya estamos hablando de un criterio económico o un sustento como tal, como un aspecto laboral. Ya no lo estamos hablando solamente de forma interna, familiar, sino ya estamos hablando de un aspecto laboral. Entonces, en cuanto a este punto, en el criterio económico, a la hora de tomar decisiones con respecto a la alimentación primaria, siempre vamos a encontrar la presencia del ambiente social que se tiene. ¿Por qué nosotros hablamos de esta situación? Vuelvo a repetir, porque estamos destinados a producir, a utilizar los alimentos que produce nuestro país. Y generalmente, pues gracias a Dios aquí en Guatemala, ¿verdad? Se produce casi todo, o sea, de los productos en animales, en vegetales y otros condimentos o esencias que se pueden obtener. Entonces, todo esto viene a generar un posicionamiento en muchas áreas. Nosotros sabemos claramente entonces que se pueden preparar diversos platillos,
de forma que sean presentados apetitosos al turista. El turista siempre va a estar feliz o encantado de que usted le presente diversas formas de comida. Y aquí nosotros en Guatemala tenemos una diversidad, hay saladas, hay dulces, hay agrias, hay agridulces, ¿verdad? Tanto en alimentos sólidos y en líquidos. Aparte de podemos encontrar la diversidad de las bebidas. Entonces, todo eso hace que su empresa o su restaurante llegue a tener una posición dentro de un sector industrial gastronómico como tal. No sé si han tenido la oportunidad de escuchar u observar en algunas noticias que, por ejemplo, hay personas que viajan para vender a otro país el chocolate en alguna presentación, ¿verdad? Y en sus variantes, chocolate en marqueta, chocolate dulce, amargo, en algún otro, en polvo, ¿verdad? Entonces, todo eso viene a generar una posición dentro de un mercado. En este caso, también vamos a tomar en cuenta estos otros aspectos. Dice, la cultura gastronómica que existe en la sociedad. Si nosotros nos olvidáramos igual de los mayas, de igual forma, pues hay muchos elementos de los cuales nosotros podemos hablar. Por ejemplo, el fiambre, los recados establecidos, ¿verdad? El pepián, el jocome, el quichón, el caquic, entre otros. Y si hablamos, por ejemplo, lo que les decía de entradas, o lo que nosotros llamamos boquitas, ¿verdad? Los rellenitos, los chuchitos, los cambrayes, etcétera. Ahí ya nosotros estamos hablando de una diversidad cultural gastronómica, una base de cocineros que elaboran una cocina tradicional de calidad. Yo no sé cómo se practique en otras locaciones, en otros departamentos, en otros lugares, pero aquí en Quetzaltenango, cuando se realiza un evento grande, por decirlo así, una fiesta, regularmente se contrata a una señora a la cual le llaman la cocinera, ¿verdad? Porque claramente va a cocinar, pero está estipulada para elaborar algún platillo típico para muchas personas. Entonces también no necesariamente va a ser un chef, ¿verdad? De comida internacional, sino estamos hablando de comida nacional. Tenemos pocos cocineros de la cocina moderna. Aquí viene esa contraparte, ¿verdad? Pues a veces cuesta un poco ese de la cocina moderna o cocina internacional, porque el acceso que tenemos, por ejemplo, a ciertos condimentos es un poco difícil. Yo he podido observar, por ejemplo, en algunos supermercados en otros países que es fácil desarrollar algunas pastas, por decirlo así. En México, la marca Nord tiene, digamos, las cremas como Maggi o Mahler aquí en Guatemala, que tiene, digamos, ya la pasta para crear el fettuccine, para crear, por ejemplo, no sé, una salsa boloñesa y cuestiones como esas. Entonces ya es un poquito más fácil poder acceder a a esa cocina moderna porque ya no necesariamente tengo que ir a buscar, ¿verdad? La crema, sin sabor, la leche y etcétera, para crear el fettuccine Alfredo. Entonces, sobre eso es que nosotros encontramos algunas dificultades. Claro que no imposibilita tampoco, ¿verdad?, el desarrollarlas, pero muchos nos quedamos en esa fase tradicional, de la cual para tener una posición en un mercado tendríamos que tener esos aspectos principales, conocer nuestra cultura y producción, tener acceso a al desarrollo de la cocina local y también una cocina internacional o una cocina moderna. Regularmente siempre hemos encontrado que son dentro de las familias donde se empieza a generar este tipo de, de trabajo, porque empiezan con un ambiente pequeño, ¿verdad? Y van creciendo. Y ese es el fin como tal. Recuerden que nosotros desde que estamos en el seno familiar,
pues empezamos a observar todo lo que mamá empieza a preparar, lo que la abuelita prepara, ¿verdad? Y ya esto cuando es una reunión, por ejemplo, familiar, se va expandiendo. Y luego ya empiezan a surgir esas ideas, ¿verdad? ¿Por qué no cocinamos y por qué no ponemos un local, un negocio, etcétera? Sobre esa línea empieza a generarse. Y lo que yo siempre les he mencionado a ustedes, ¿verdad? Los secretos de familia. Ay, es que a usted le queda muy bien tal cosa. Sí, es que tengo mi secreto, ¿verdad? Dice, compártalo. Y eso es mentira que alguien vaya a compartir un secreto de familia para cocinar, no se puede. Este artículo lo desarrolló Josh Mari. En el sector gastronómico siempre ha sido competitivo, pero nunca ha habido, dice, tanta competencia ni tanta diversidad. No hay competencia porque a veces todos somos muy tradicionalistas. Muchas veces no nos gusta ahí conocer un poquito más de los sabores que nosotros ya tenemos así muy establecidos. Usted sabe que lo salado es salado y que lo dulce es dulce. Y cuando uno ve así como que una presentación de otras cosas, uno no mucho le gusta. Y es ahí donde nos limitamos nosotros. O sea, no hay tanta diversidad porque no nos atrevemos a desarrollar otras cosas. Por ejemplo, yo he podido observar que hay personas que venden, por ejemplo, los paches aquí en Quetzaltenango. Y también venden paches dulces, es decir, pues no son salados, ¿verdad? Sino son dulces. Y hay muchas personas que no les gusta. Y entonces los preparan, pero solamente si es un encargo, de lo contrario no lo hace. Entonces desde ahí empieza uno a ver esta situación, que no hay mucha diversidad porque nadie se arriesga, ¿verdad?, a salir de lo tradicional. Un cocinero, cocinera profesional, interesa no solo porque, o sea, por lo que hace como tal, sino por lo que son y por lo que saben. Recuerden que a veces no es tanto el llevar el lineamiento de la receta al pie de la letra, sino la situación de cómo usted va desarrollando la técnica de la preparación. Es bien chistoso mencionar algunos aspectos tan básicos y sencillos, ¿verdad? Por ejemplo, poner las claras a punto de nieve. Definitivamente en forma manual yo no puedo. A mí me cuesta mucho, me tardo mucho tiempo poner, las claras a punto de nieve. En cambio, si agarro la batidora, pues fácilmente va en un abrir y cerrar de ojos están. Entonces, todo eso va desde esta perspectiva en que lo presenta, o sea, también no solo lo que son, sino, o sea, lo que saben, cómo lo manejan como tal. En donde nosotros en su momento, pues tenemos que aprovechar y les decía yo la vez anterior a todos, aprovechen todo lo que ustedes puedan observar de su entorno para luego producirlo y transformarlo en un elemento turístico. Es indispensable y relevante que nosotros veamos todo lo que pasa en nuestro entorno como aprovechamiento. No es lo mismo que ustedes vean cómo cocina mamá, cómo cocina una tía, cómo cocina una abuelita, a ir a una cocina de un restaurante moderno. O sea, son técnicas totalmente distintas y son sabores distintos, pero es ahí donde viene y entra esta situación, ¿verdad? De poderse posicionar, establecer un equilibrio entre ambas, porque siempre vamos a encontrar a personas que buscan eso, que buscan esa fusión, que buscan esos platillos tradicionales o esa modernidad, ¿verdad? Para salir fuera de lo común como tal. Y aquí nos menciona, vean, habla, por ejemplo, de situaciones como ensaladas, helados, pizza, y yo podría agregar entonces ahí, ¿verdad? O sea, los recados, los caldos, la preparación de mariscos que nosotros conocemos, lejos de poder salir también, ¿verdad? De estas comidas que nos está mencionando. Entonces, todo establecido dentro del área gastronómica, lo que busca es fomentar el bienestar a través de la comida. No olvidemos que nosotros vimos al inicio de la unidad todos los nutrientes, todas las situaciones que vienen a ser necesarias e indispensables para nuestro organismo, que no es lo mismo, dijimos, comer que nutrirse, ¿verdad? O sea, son dos elementos distintos, pero que en su momento tendremos que tener una alimentación saludable y máxime hoy en día.
Hoy en día los niños, los jóvenes están sufriendo de padecimientos de salud porque algunos se están limitando a comer algunos alimentos que son indispensables para la alimentación, ¿verdad? Y yo les decía la vez pasada, es ilógico pensar que un niño lo vamos a volver vegano desde pequeño, cuando sabemos claramente que es necesario que coman las carnes para que obtengan los nutrientes necesarios para desarrollar el cerebro. Entonces, sobre eso vamos a encontrar nosotros estos aspectos. Optimizar la experiencia del usuario. Definitivamente, todo aquel que tenga el gusto por la buena comida, pues tiene que ser aprovechado y en su momento, ¿verdad? Ofrecerle toda la degustación en variedad que pueda haber. Y entonces ahí nosotros ya sabemos que estamos canalizando a un cliente específico para poder degustar de nuestra alimentación. Conectar con los usuarios más jóvenes. En este caso, recuerde que aquí viene el balance y el equilibrio que yo le hacía saber. Yo tengo que acceder, si bien es cierto, a todos los comensales de todas las edades, pero en especial al de los jóvenes. Cuando a usted le gustó la comida que se comió, usted a veces hasta le toma fotografía y lo sube. Y hoy en día usted, aunque no se lo pidan, está subiendo dónde se encuentra comiendo, disfrutando, paseando, etcétera. Y eso es publicidad gratis. Por eso es que hay que aprovechar a los usuarios jóvenes. Ofrecer un Wi-Fi gratuito. Esto viene todavía más a atraer al joven. El usuario joven siempre va a disfrutar de tener Wi-Fi gratis en un restaurante porque mientras está comiendo, no sé, está haciendo miles de cosas, está en sus redes sociales y vuelvo a repetir, esa es publicidad gratis. Dar relevancia a las promociones, a los descuentos, a los bonos, etcétera. Por eso hoy en día a muchos, ¿verdad? El engaño publicitario, el jueves 2 por 1, el sábado 2 por 1, este, ve a tal lugar y cómprate un menú y te damos el segundo gratis, ¿verdad? Hay que canalizar toda la atención para tener un posicionamiento de acuerdo a la comida, al lugar, a lo que yo promocione de forma gastronómica. Les decía al inicio, ¿verdad? Aunque usted venda paches en la puerta de su casa, si usted coloca su farol rojo, ¿verdad? Ya sabemos todos que es venta de pachitos. Y siempre vamos a tener compradores. Claro está, siempre y cuando la comida tenga una buena preparación y mantenga la higiene, ¿verdad? En todo lo que desarrolle como tal. A eso se refiere esta este punto, perdón, de posicionamiento gastronómico. ¿Alguna duda con respecto al tema? No, señor. No, señor. No, señor. Muy bien, muchas gracias. Mm, Ahora vamos a pasar entonces, por favor, a desarrollar nuestro tema en el cuaderno, que es lo que corresponde. Voy a